del punto 2 de la tabla, correspondiente a continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Saludamos también al diputado Fuenzalida, que se acaba de sumar también aquí a la comisión. Y para eso, perdón por la espera, le doy la palabra a los invitados que solicitaron poder exponer correspondiente a déficit cero. Así que les doy la palabra para que puedan partir con su presentación. Quedan liberados, por favor. Muchas gracias. No. No. Ayú. Es al revés. Ahora sí. Denme un segundo. Si quieres, puedes presentarnos, Enrique, por mientras. Estimada Presidenta, a través suyo, agradecer que nos hayan acogido, saludar a los honorables senadores y senadoras. Nosotros somos la Corporación Déficit Cero. Mientras se abre la presentación, indicar que nosotros el año 2023 hicimos una serie de indicaciones a este proyecto, el cual hemos seguido acuciosamente. Por su intermedio también saludar al diputado Fuenzalida. Creemos que precisamente este proyecto que parte con el diputado y lo toma el Ejecutivo y ha generado ciertos consensos, es precisamente las materias de las cuales va a permitir poder reducir el déficit habitacional. Nuestra presentación consta básicamente de un breve diagnóstico de cómo está el déficit habitacional y de lo que nosotros hemos podido evidenciar a través de estudios y catastros que hemos realizado, no solamente de propuestas, y también las indicaciones que fueron acogidos en este proyecto de ley. Queremos hacer algunas recomendaciones en la continuidad de este proyecto. Perdón, le solicitaría que antes de la intervención pudieran presentarse e indicar su cargo también para información de los presentes. Muchas gracias. Sí, Presidenta, no hay problema. Trinidad Vidal es nuestra directora de incidencia y Enrique Matuchka, quien habla, el director de Desarrollo Urbano y Habitacional de la Corporación Déficit Cero. Y aquí parece que lo vamos a lograr. Sí, eso, logrado. Ahí sí, ya. Ahora sí, mi nombre es Trinidad Vidal, soy directora del área de políticas públicas de Déficit Cero. Nosotros representamos a la corporación Déficit Cero principalmente porque queremos impulsar con mucha fuerza iniciativas como estas, iniciativas que vienen de una moción parlamentaria que toma el Ejecutivo, que hoy día está en el Senado y que creemos que son absolutamente relevantes, no solo para apurar los permisos en general, sino puntualmente para lo que tiene todo que ver con la discusión anterior también, que está muy ligada al déficit de vivienda y al incremento de la demanda por vivienda de interés público, ¿ya? En ese escenario, nosotros sobre todo quisimos venir hoy para reforzar ciertos puntos que ya comentamos de este proyecto y algunas cosas puntuales, pero por sobre todo nosotros queremos mostrarnos disponibles a compartir partes de los estudios del diagnóstico y de la coherencia técnica que le hemos puesto a las propuestas que estamos desarrollando, porque de verdad creemos que este debiera ser el tema más importante del país y por eso hemos puesto mucho esfuerzo en sustentarlo, ¿ya? A propósito de la discusión que se planteó antes, y hay una frase que dijo alguien por ahí que tiene que ver con la diversidad de realidades, estos son los datos de, lo primero es la identificación del problema, estos son los datos de las familias que viven en campamento en Chile, su evolución histórica, y más uno podría profundizar mucho en esta lámina. Nosotros junto a Techo acabamos de sacar un estudio de las distintas tipologías que tienen los campamentos, que justamente hoy día
la forma en que hay que resolverlo y la forma en que hay que afrontarlo no tiene que ver como era en el año del 96 quizás hasta el 2018, ¿ya? Entonces, por eso a nosotros nos importa posicionar este tema, porque por un lado están los campamentos que en el tema de los incendios, en las emergencias y en el día a día se ve con una brutalidad súper importante, pero 3 de cada 4 familias antes de que lleguen al campamento viven una situación de exclusión habitacional súper importante también. Por eso nosotros decimos que el campamento, los campamentos, los asentamientos precarios, que hoy día son bastante particulares, son la punta del iceberg del déficit de vivienda, ¿ya? Es lo que más se ve, quizás de alguna manera. Y junto con los campamentos, con los asentamientos informales, vemos situaciones de hacinamiento, de allegamiento, de viviendas irrecuperables y también de personas en situación de calle que componen el déficit de vivienda, el déficit habitacional, que ustedes lo manejan perfectamente. Pero nosotros también vemos que dentro de cada una de estas dimensiones hay una diversidad enorme y hay una forma de enfrentarlo enorme también, ¿ya? Que por otro lado, para complicar todavía más el asunto, vemos que no es solo el déficit habitacional, ¿ya? Hoy día el nivel de emergencia es tan importante que le llamamos demanda social por vivienda de interés público, ¿ya? Y que son todos los grupos de familias, todos los grupos de hogares que hoy día necesitan algún tipo de ayuda del Estado. No necesariamente un subsidio para la vivienda propia, ¿ya? Hoy día tenemos un grupo súper importante que son las personas, las familias que pagan arriendos inasequibles. Es decir, que pagan más de un 30% de sus ingresos lo tienen que gastar en arriendo. Entonces, frente a cualquier emergencia, se podría decir que se van a déficit o se tienen que campamentizar o se tienen que allegar con alguna otra familia, ¿ya? Y ese número crece y crece, ¿ya? Por eso nosotros vemos como relevante tener este mapa siempre en nuestro diagnóstico y en nuestra generación de propuestas, porque hoy día, además, por ejemplo, en los mismos allegados, en las mismas familias hacinadas o quienes viven en viviendas irrecuperables, hay una diversidad también de hogares que hace que uno no pueda seguir pensando y solucionando con las mismas lógicas de hace 20 años. Hoy día, los hogares unipersonales, la atomización de la familia es muy distinta a como era hace 20 años, incluso como era hace 10 años, ¿ya? Entonces, por eso nos importa mucho poder colaborar con las políticas públicas desde la diversidad de la demanda, ¿ya? Eso por un lado. Por el lado de la demanda, lo distinta que es y cómo ha cambiado. Insisto, nosotros tenemos mucha información respecto a ese tema y encantado de compartirlo con ustedes. Y a continuación también nosotros identificamos el problema de la oferta, ¿ya? Porque por un lado está esta demanda que ha crecido, que es diversa, y por otro lado está la oferta que, como vemos ahí en el gráfico, más o menos hasta el año 2014-2015, la oferta era capaz de hacerse cargo de la demanda, ¿ya? La oferta por vivienda de interés público. Pero ¿qué pasa? A partir del año más o menos 2015, se empieza a incrementar con fuerza la demanda por vivienda de interés público. Estos números son el déficit habitacional y también las familias que les decía antes que no pueden, que pagan arriendos muy, muy caros, entonces también necesitan algún tipo de apoyo del Estado, ¿ya? Entonces, vemos que sube con fuerza la demanda por vivienda de interés público y al mismo tiempo baja y se mantiene la oferta. Los números, no sé si se alcanza a ver, pero desde el 2018 más o menos, que se aclara un poco la curva de demanda, es porque son proyecciones del INE, no tenemos todavía los datos, ya los vamos a tener y probablemente eso cambie bastante. Entonces, seguimos, este gráfico tiene 2 supuestos, ¿ya? Y ahí, por eso todo lo otro también está más clarito, porque todo es una proyección, ¿ya? Nosotros lo que decimos es que en esa burbuja que se ve ahí, donde subió mucho la demanda por vivienda de interés público y al mismo tiempo la oferta más o menos se mantiene, tiene 2 supuestos importantes, ¿ya? Que es la proyección del INE, que ¿qué dice? Dice que el flujo migratorio tendría que bajar, ¿ya? Si eso pasa y además no hay ningún tipo de emergencia, ninguna pandemia, no consideramos incendio, ningún terremoto, podríamos andar bien. Y si además, desde el lado de la oferta, estabilizamos en 65.000 generaciones de soluciones habitacionales al año, como indica el plan de emergencia, podríamos andar bien, ¿ya?
Eso si no consideramos toda esa burbuja entre medio, que es la demanda por vivienda de interés público, que es súper alta hoy día, nos tenemos que hacer cargo de ese stock en el futuro, suponiendo que la cosa se regulara, ¿ya? Y ese stock de déficit o de demanda, de alguna manera, va a ser una carga para el futuro por mucho que lo solucionemos hoy día, ¿ya? Y por eso nos parece súper relevante que proyectos como estos se puedan hacer cargo de poder seguir avanzando y poder apurar las respuestas que se empiezan a quedar como una mochila encima de la política pública, del Estado y de todos los poderes, ¿ya? Y en ese escenario, ¿por qué este proyecto en particular vemos que es súper relevante? Porque, claro, puede parecer como un poco lejano a la superación del déficit. Nosotros creemos que hay que apurar la producción de vivienda de acá al 2030 para poder hacernos cargo de ese stock de soluciones habitacionales no entregadas, de ese stock de demanda. ¿Y cómo desarrollamos más soluciones habitacionales de acá al 2030? De 3 formas. Impulsando la oferta. Si la demanda creció, la oferta tiene que crecer. Y la propuesta son 65.000 unidades anuales, pero creemos que con la carga que traemos tenemos que tender a las 100.000, ¿ya? Diversificando la oferta, si la demanda es diversa, se tienen que hacer distintos tipos de soluciones, como lo planteábamos en la discusión anterior, y conectando la oferta con la demanda. Hoy día la demanda es muy distinta, muy diversa y necesita poder conectarse de mejor forma con la oferta. Dicho esto, creemos que este proyecto en particular se concentra de buena forma en el tema de impulsar la oferta y cómo, a través de apurar los tiempos, de disminuir los tiempos, se aumenta el financiamiento. Perdona la interrupción, Trinidad. ¿Está de acuerdo la mesa en que podamos extender 10 minutos más la comisión y poder apurar un poquito, ir más que nada a lo concreto, más que el diagnóstico para que podamos votar también? ¿Vale? Muchas gracias. Enrique. Gracias, Trinidad. Presidenta, a través y por intermedio suyo también saludar al Ejecutivo que está presente ahí de manera remota. Es la mesa del ministro. Como bien mencionaba en un principio, esta moción que parte del diputado Fuenzalía aquí presente y que toma los acuerdos precisamente del Ejecutivo presente y también de todos ustedes. Nosotros vamos a hacer solamente tres indicaciones que fueron las que se evacuaron el año 2023. Como mencionaba, nosotros hemos seguido este proyecto para poder ser muy breve. Con respecto a la falta de precisión sobre los alcances de la responsabilidad de los directores de obras municipales, esto ha sido una discusión que ha estado latamente por todos los espacios y sin lugar a duda lo que ha promovido este proyecto de ley es poder recoger lo que hace la ley de calidad y básicamente poder definir cuál es la responsabilidad que tiene un director de obras municipales con respecto a otras materias, particularmente con respecto al revisor independiente y con respecto a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipio. En ese punto, agradecer que se haya incorporado nuestra indicación en el proyecto de ley y sugerir, por intermedio suyo, Presidenta, que sea la Ley Orgánica Constitucional de la Municipalidad en la que se modifique en el artículo 24 y que deje la potestad precisamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones con respecto a las responsabilidades que tienen los directores de obras municipales. En ese sentido, también poder incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcción aquellas materias que no serán de responsabilidad del director de obras municipales, porque si no queda establecido, el director de obras en la práctica va a seguir tendiendo a fiscalizar y revisar esos documentos, que es particularmente las normas urbanísticas. Y en tercer punto, poder modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción con respecto al artículo 18 y el 116, con respecto a las funciones y responsabilidades de los revisores independientes. Y este es el meollo del asunto porque en la práctica, aun cuando los directores de obras municipales no son quienes interpretan las normas urbanísticas, en la gran mayoría de los casos, básicamente el 100% o casi el 100% de los casos, lo que termina sucediendo es que un director de obras municipales tiene que interpretar una norma urbanística, por ejemplo, de un plan regular comunal, en la cual tiene una duda
¿cierto? Una supuesta duda, ¿a quién acude? Acude al Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la Seremi de Vivienda, acude a la División de Desarrollo Urbano. Cuando ocurre a la División de Desarrollo Urbano solamente puede hacer en términos generales, no sobre el proyecto, materia en particular. Entonces, a donde vamos es que el director de obras municipales, si quiere cumplir en 30 días una revisión, ¿cierto?, que es lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, y ante una duda, la cual no es su competencia poder interpretar una norma urbanística, tenemos que blindarlo también de herramientas en la cual, por ejemplo, la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura le puede responder en 15 días, a lo menos, y poder blindar y no solamente sancionar, ¿ya? Con respecto a la segunda indicación, que es básicamente poder entender que hoy día la norma de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece 30 días para la revisión de cualquier problema, no hay un principio de proporcionalidad. O sea, no es lo mismo revisar una ampliación de una vivienda que revisar un centro comercial. Y ese plazo se tiene que reducir a 15 días cuando es de un revisor independiente. Por lo tanto, tenemos un problema de forma, que es qué es lo que revisa el director de obras municipales y qué es lo que revisa el revisor independiente, y tenemos un problema de fondo, que es el principio de proporcionalidad. En ese sentido, hoy día el proyecto de ley lo recoge y establece una carga de 5.000 personas. En ese sentido, sugerimos poder revisar, porque son muy pocos los proyectos que pasan 5.000 personas. Un tercer punto es la falta de certeza jurídica con respecto a los múltiples actos de impugnación de un permiso de edificación. Y esto a grandes rasgos, estimada Presidenta, a través suya, puede indicar que hoy día hay 9 procedimientos administrativos para poder impugnar un permiso de edificación y 16 normativas para poder impugnarlo. Por lo tanto, son 25 en total. En ese sentido, el proyecto de ley aborda esta materia, para lo cual sugerimos poder recalcar en que sea una sola vía de impugnación, que se puede impugnar precisamente, pero que sea una. ¿Por qué? Porque hoy día aplica mayor riesgo, mayor incerteza, eso aumenta el precio de la vivienda y aumenta el déficit. Y por último, la falta de precisión acerca de lo que debe entenderse por norma urbanística y por aquellas que están reguladas en los instrumentos de planificación territorial, precisamente porque de esa certeza va a ser posible que un director de obras municipales, en el caso de aquello, pueda revisar en 30 días o en 15 días. Por último, estimada Presidenta, a través suyo, indicar 3 cosas y con esto termino. Primero, que tenemos que apoyar a las direcciones de obras municipales y en ese sentido, idealmente que el proyecto de ley pueda recoger también el apoyo en las DDUI para responder consultas normativas y no solamente una sanción administrativa. Lo segundo, el proyecto de ley que se inicia con el diputado Fuenzalía aquí presente, también aborda materias sobre los servicios de vivienda y urbanización. Hoy día, en promedio, un proyecto de vivienda del Fondo Solidario de Vivienda, que es un catastro del MIMBU, se demora entre 8 y 10 años. Creemos que éticamente un proyecto de vivienda debiera demorarse la mitad. En ese sentido, nosotros como Déficit Cero desarrollamos una mesa de expertos y tenemos un estudio y propuestas para poder acortar de 8 a 4 años. Por lo tanto, si así ustedes lo desean, vía oficio podemos hacer llegar esta propuesta en cómo poder acortar a la mitad los proyectos de vivienda de interés pública, haciendo modificaciones y mejoras a los servicios de vivienda y urbanización. Y por último, creemos como Corporación Déficit Cero que en los tiempos de hoy estos acuerdos valen oro. Por lo tanto, además de agradecer, también motivar e invitar a que puedan ocurrir también proyectos de agilización de instrumentos de planificación territorial y poder acortarlo. Hoy día también se demoran 8 años, particularmente porque con la entrada en vigencia de la Ley 21.450 del año 2022, que exige a los planes reguladores generar incentivos o resguardos para la incorporación de vivienda de interés público y reducir el déficit habitacional. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a los participantes. Muchísimas gracias y perdón que la exposición tuvo que acortarse, pero por los tiempos la idea es que podamos avanzar con este proyecto. No sé si alguno de los colegas tiene alguna intervención que realizar. Senador Sandoval. Sí, no, Presidente, sí, bien interesante la exposición. Una sola consulta. Es como la cifra que siempre nos ha rondado, ¿verdad? ¿Cuál es en definitiva el verdadero? Ustedes se llama déficit cero.
cuál es la verdadera cifra en Chile, ¿no es cierto? Además no sabemos todavía el resultado del censo de población que, que se va, que está en esta instancia. Pero ¿cuánto es el déficit? Y por último, Presidenta, a propósito de la semana pasada, ¿no es cierto? Colliers, que es una empresa privada que presta asesorías en materia inmobiliaria y otras, señaló en una publicación el 10 de mayo, en este mismo sentido, 3 cifras que son súper relevantes para este tema. Primero, una recaudación, por mejorar la permisología, una recaudación de más de 200 millones de dólares al año. Se hablaba también de mejorar este tema, propiciaría una reducción del déficit en un error de un 19%, 14-19%, no me acuerdo exactamente la cifra, 13%. Y lo más todavía crearía 100.000 empleos nuevos al permitirse activarse, ¿verdad?, en la construcción con estas. O sea, estamos hablando de cifras potentes, 200 millones de dólares, 13% de reducción de déficit y 100.000 nuevos empleos. La necesidad, como estamos en nuestro país cada vez con menos empleo, con más informalidad, ¿verdad? Pero algunos felices con lo que estamos, pero dicen que estamos súper bien, ¿ya? El país está mejor que antes. Pero en esta realidad, evidentemente, quisiéramos tener esa cifra, porque creo que la moción, y la idea hoy día es aprobarlo en general, para que demos este paso y no nos transformemos nosotros en la permisología legislativa, y transformarnos, ¿verdad?, apliquemos el mismo principio nosotros. Muchas gracias. Súper, muy breve para responder. Adelante, Trinidad. Sí, la cifra, muchas gracias, señora presidenta. A ver, el déficit habitacional. No. El déficit son 650.000 familias aproximadamente, ¿ya? Eso cambia con la CACEN, se actualiza. Nosotros medimos, nosotros en MIMBU, la Cámara Chilena de Construcción en general, esto se mide con la CACEN, ¿ya? Dicho eso, y ese es el déficit que se compone por las familias en campamento, los allegados, las familias hacinadas, las familias en situación de calle también. Hay ciertas diferencias con el ministerio, hemos hecho una mesa de trabajo con ellos, más o menos hay acuerdo. El tema es la demanda por vivienda de interés público, que ese es el iceberg completo que nosotros mostrábamos, que alcanza más o menos a 2,2 millones de familias, ¿ya? Pero ojo, eso implica a las familias que también involucra a las familias que están pagando mucho arriendo, ¿ya? Arriendo inasequible, que es un problema súper grave. La demanda general, pero que necesitan algún tipo de ayuda del Estado, ¿ya? Exacto, son las familias que de sus ingresos gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a la primera enfermedad, frente a la primera tragedia, van a tener que dejar de gastar eso. Eso por un lado. Eso también incluye las familias que no tienen acceso a la vivienda adecuada porque viven en condiciones de no confort y no habitabilidad como corresponde, que eso en general el Estado lo resuelve vía medidas más cualitativas, ¿ya? Pero sí o sí significa que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, no me quiero ir por las ramas, son 650.000 aproximadamente familias que están en déficit y 2.200.000 familias componen la demanda de vivienda por interés público en distintos niveles, ¿ya? No todos necesitan la misma solución en ningún caso, ¿ya? Quedamos más tristes ahora. Diputado Fuenzalida, muy justito para que podamos someter a votación en general. No, gracias, Presidenta. Corto y preciso. ¿Cuántos de esos 2,2 millones son arrendatarios? ¿Tienen esa cifra, no? O sea, arrendatarios que gastan mucho arrendatarios inasequibles, por decirlo de alguna manera, sí, son casi 900.000 familias. Es un grupo importante, ¿ya? Y nosotros estamos desarrollando propuestas orientadas a eso, porque hoy día vemos que el déficit, la demanda por vivienda de interés público, la emergencia habitacional no se remite a la entrega de subsidios por parte del MIMBU. No se puede, nomás. El MIMBU cumple con eso, pero es más grande que eso. Adelante, senador Sandoval. Lo último, aprovechando que está nuestra amiga aquí de la biblioteca, podríamos tener un informe con toda esta información, la verdad, porque cambia tanto, ¿no es cierto? Viene una emergencia y se nos transforma en un drama, ¿no? Y por supuesto, toda la información que tenga déficit, podernos hacernos llegar con el mayor
tienen ustedes análisis súper también profundos respecto a este tema. Hay un análisis comparado de todas las cifras que se estaban barajando en este tema y cómo estamos comportando y cómo va además el plan de emergencia, que dicho sea de paso, el plan de emergencia está dentro de la ley de integración. No es un invento del gobierno tampoco. Es un programa que está inserto en la ley de integración social y urbana. La ley de integración social y urbana. Gracias, presidente. Bueno, el ministro Montes debiera participar en la próxima comisión, si Dios lo permite. Presidenta, solo Sí. responder la pregunta que había hecho el honorable senador con respecto a algunas cifras que maneja de lo que significaría bajar la permisología. Muy breve, solo para, y ustedes también lo han discutido, pero solo para colocarlo en la mesa. Hoy día lo que está sucediendo en términos de producción de vivienda de interés público, es básicamente que hoy día y siempre el 100% de las viviendas las desarrolla un privado. O sea, toda vivienda de interés público, toda vivienda social, la desarrolla un privado. Y hoy día, esos desarrolladores se les ha cargado una serie de cargas impositivas con respecto a la incorporación de el IMIB, antiguo EISTU, con la incorporación de la Ley de Aporte a Espacio Público, con la eliminación del crédito especial de empresa constructora, que hoy día está aplicando ya un 50% y va a tender a cero. Y eso hace que, básicamente, la migración de fondos hoy día se está dando en los programas de integración social DC19, DC49 y DC01, porque hoy día los fondos, a propósito de la permisología, que es lo que decíamos nosotros, como genera tanto riesgo, están migrando a otra línea. Por lo tanto, hoy día cualquier desarrollador, tanto en el banco, es mucho más riesgoso, por lo tanto se le sube la tasa de interés, como también en los fondos de inversiones que compensan un 50% del fondo en el fondo para poder construir. Y eso hace que hoy día todos están migrando precisamente a otras oportunidades de negocio y no hay incentivos para producir vivienda de interés público. Hoy día vemos experiencias internacionales, por ejemplo, la de Canadá, que precisamente está aplicando una ley de reactivación en términos de vivienda de interés público con una serie de disposiciones impositivas y de mecanismos a propósito de la vivienda en arriendo, etcétera, etcétera, porque precisamente, y usted, senador, lo dijo muy bien, hoy día nosotros vemos que la vivienda es una oportunidad. Nosotros creemos que si nosotros incentivamos la vivienda de interés público, estamos mejorando la seguridad, estamos mejorando los barrios, estamos mejorando la educación, pero también estamos mejorando la producción y construcción. Y eso significa aproximadamente un 2% del PIB. Del PIB. Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. La verdad que hay un tema acá. El año 2004 se cambiaron las políticas de vivienda en Chile cuando se dejó de construir por parte del Servio. Y de ahí para adelante partió todo el problema de escasez de vivienda en Chile. Yo creo que hay que ver de volver a construir por parte del Servio. En Magallanes se hacían licitaciones de 2.000, 2.500 viviendas y se construían poblaciones inmensas y había un superávit de vivienda. En el año 2000 sobraban viviendas. Entonces cambiamos las políticas y tenemos este problema. Está claro que el cambio que hicimos en el 2004 no fue el correcto, porque generamos un tremendo problema hoy día de escasez de vivienda. Acá hay que volver a corregir el error que se cometió el año 2004, que lo hizo Rabinet, y volver a construir viviendas en forma masiva. Si esa es la solución. El tema no está funcionando como está hoy en día. Corrijamos el error que cometimos y mejorémoslo, no empeoremos las cosas. Completamente de acuerdo, senador Kusanovich. Si no hay más intervenciones, ¿les parece a la mesa poder someter a votación en general? Me aclara aquí el secretario. El proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Muy bien. Senador señor Kusanovich. Senador señor Sandoval. Muy bien. Sí. Señora presidenta. A favor. Muy bien. Quería aprobado en general, unánimemente. ¿Sí? Sí.
Estaríamos ok entonces. Sí. Y la discusión en particular, ¿le parece que tomemos el acuerdo de que la veamos directamente aquí en la comisión también? Sí, ¿Sí? sí. Para andar más rápido. Sí. Sí, no, o sea, se va a solicitar, claro, se va a solicitar autorización entonces para a la sala para poder discutir en general y particular, y eso efectivamente habilita a que esas indicaciones que está trabajando el Ejecutivo puedan presentarse directamente a la comisión y avanzar y mandar el informe posteriormente a la sala, sin perjuicio que después se pueda abrir otro plazo de indicaciones, pero esto agilizaría el despacho del proyecto. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estamos ok, entonces se levanta la sesión. Que tengan una muy buena jornada.